Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. En este nuevo tutorial te quiero enseñar un diseño que se llama Flor Beatriz y lo puedes aplicar para un colgante, un manillero, un llavero o el diseño que tengas pensado. Comenzamos con el paso a paso. Iniciamos nuestro tutorial del diseño Flor Beatriz. Este modelo tejido a crochet es una flor que lleva un volumen en el centro y lo puedes aplicar para un colgante como este modelo vertical que va unido, lleva 5 flores. También puede ser otro proyecto como manilleros, llaveros, guirnaldas o la idea que tengas pensada. Para iniciar ya nuestro paso a paso, vamos con la lista de materiales. Necesitas hilo fino, que puede ser de algodón idealmente, o acrílico. Crochet número 2, número 1 y para el relleno algodón sintético, para los detalles hilo de coser, aguja y perlitas o mostacillas también para decorar. Y los colores a gusto. Yo para el centro de esta flor voy a repetir los mismos tonos, que en este caso son 2 tonos de amarillo, un amarillo más clarito y uno más saturado. Iniciamos el tejido con anillo mágico. Voy a partir con el color más claro. Esto es solo sugerencia, tú puedes jugar de otra forma con las combinaciones. Dentro del anillo mágico vas a tejer 12 varetas o puntos altos o enteros. Son 12 en total que vas a tejer dentro de este anillo mágico. Lo recojo un poquito antes de cerrar completamente y vamos tejiendo uno a uno nuestras varetas o puntos altos. Siempre es necesario contar cada punto, revisar al final para que todo calce en las próximas vueltas. Entonces vamos chequeando cada punto. En este diseño vamos a utilizar puntos básicos, no son tan complejos. En la parte del pétalo vamos a hacer algunos detalles de puntos un poquito más avanzados, pero nada difícil. Entonces estamos en la pieza central de nuestra flor, que es un círculo. Cerramos el anillo mágico, lo recogemos para que quede bien cerradito. Cerramos la primera vuelta con punto deslizado. En este caso me gusta utilizar el crochet más fino para los puntos más ajustados. Para la siguiente vuelta seguimos con punto varetas, pero en este caso aplicamos aumento, es decir, 2 puntos en cada uno de la base. Tenemos 12 de base, por lo tanto tenemos que llegar a 24 varetas. Sin separación, sin cadenetas entre medio, vamos tejiendo aumentos en cada punto. En la parte inicial tienes que chequear bien cada punto porque siempre quedan un poco más juntos los puntitos de la base. Entonces también te recomiendo contar cada punto, revisar al final de la vuelta si tienes los 24 puntos que necesitamos en este caso para la segunda vuelta. Son 2 por cada uno de la base, vas contando, revisando hasta llegar a los 24. Estamos trabajando la pieza central de nuestra flor, que es un círculo, que en este caso lo estoy tejiendo con un tono pálido, un amarillo pastel. Luego voy a hacer un pequeño cambio en el borde de este círculo central. Y vamos revisando
punto a punto. Siempre es necesario ir chequeando para no saltar ningún punto de la base. Pero igual vamos a contar y revisar al final de esta segunda vuelta. Y bueno, estos tonos recuerda que son sugerencias porque tú puedes trabajarlo en otra combinación que puede ser más oscuro o en un solo tono de amarillo o blanco. Puedes jugar bastante ahí con la combinación en los tonos de esta flor Beatriz. Entonces vamos llegando al final de la segunda vuelta, ya casi cerrando con nuestras varetas, y como siempre me gusta cerrar, revisar si puedes contar, mejor todavía, y 24 puntos para esta segunda vuelta. Cierro con mi crochet más finito, que es un número 1, en la tercera cadena contando de abajo hasta arriba. Bien, ahora voy a hacer un cambio de color, por lo tanto voy a cerrar esta hebra. Al final me preocupo de las terminaciones y esconder cada hilo que queda suelto. Este es un tono un poquito más saturado, un amarillo oro, y lo voy a aplicar en la tercera vuelta, que es la última para este círculo, la pieza central de nuestra flor. Para la tercera vuelta vamos a tejer medias varetas. Continuamos con esta media vareta, que es muy parecida a la vareta, también va con una vuelta en el crochet, pero a diferencia de la anterior, tienes que tejer una lazada y pasar por los 3 puntitos que tenemos en espera en el crochet. Esa es la media vareta o medio punto alto. En esta vuelta no voy a aplicar aumentos. Tienes que seguir punto a punto, es decir, 24 medias varetas. Por lo tanto, este círculo puede tomar una forma un poquito curva. No va a quedar un círculo tan plano. Si eso pasa, es parte de la intención de este diseño, ¿ya? Le damos ese volumen, esa forma, todo está pensado para trabajar después ya en la confección, en el relleno. Esta pieza va rellena, recuerda. Entonces es por eso que para darle una pequeña curva a nuestro círculo, tejiendo punto a punto solo con medias varetas. Y quise aplicar este cambio de color un poquito más oscuro también y saturado para darle un borde bonito y especial al diseño. Pero si aplicas, por ejemplo, un solo tono para el círculo, va a quedar igual de lindo. O puedes jugar también con otra disposición en los cambios de color. Por ejemplo, dejar el centro más oscuro, el borde más claro, y así jugar con la creatividad en el diseño. Entonces, revisando, acá avanzas punto a punto hasta terminar esta vuelta o ronda. En este caso, son solamente 3 vueltas para esta pieza central. Con esta cerramos ya el tejido. Chequeo que estén los 24 puntos. Recuerda que toma esa forma un poquito curva. Cierro con mi crochet más finito en este caso, que es una sugerencia. Si puedes hacerlo, te va a ayudar y va a ser más cómodo y fácil en el cierre. Corta la hebra también, porque cierras este círculo. Ahora chequeas que esté correcta, bien los puntitos. Siempre hay que acomodar los puntos, estirarlo, darle la forma, y tienes que tejer 2 piezas iguales.
Recuerda que se va a rellenar. Entonces tejemos 2 iguales. Puede ser la misma combinación para ambas piezas o también puedes jugar con la disposición de color y hacer algún cambio. Por supuesto tenemos que esconder cada hebrita. Esto lo puedes hacer con el crochet más fino o también con una aguja lanera, pero tenemos que terminar nuestras 2 piezas con los remates necesarios y terminaciones. Para el relleno yo ocupo algodón sintético y para los pétalos voy a utilizar estos tonos en rosadito, uno más pálido y más saturado. Primero nos vamos con la unión. Para unir estas piezas lo voy a hacer con el primer tono que voy a aplicar para los pétalos, que es el tono rosado más pálido, un rosa pastel. Coincidimos las piezas revés con revés y dejamos el lado derecho hacia afuera. La unión, en este caso, que es la vuelta número 4, la vas a hacer con punto bajo o medio punto más una cadeneta de separación. Ya recuerda que vamos a dejar una cadeneta de separación en el aire entre medio. Y la unión tienes que tejerla con punto bajo, punto a punto. Es decir, también tenemos 24 puntos de base. Aún mantenemos esa cantidad de los 24 puntos, por lo tanto son 24 puntos bajos, siempre separando con una cadeneta. Revisamos siempre ambas caras porque tenemos que coincidir acá las 2 piezas punto a punto sin saltar ningún puntito de la base de ninguna de las 2 piezas. Por lo tanto, tienes que coincidir bien cada uno de los puntos. A veces, justo en la parte donde tú realizas el cierre del tejido con el punto deslizado, hay que revisar bien, ya para no saltar ningún punto y podamos coincidir pieza con pieza. Avanzamos un poquito más de la mitad. En este caso, mira, va tomando cierta curva. Recuerda que le dimos una semicurva al tejido. Y esto es porque va relleno. Porque es una pieza central de la flor que va relleno. Entonces avanzamos un poco más de la mitad para comenzar a rellenar con nuestro algodón sintético. También puedes utilizar otro tipo de material que puedes reciclar. Puede ser algún tipo de vellón, también sirve. Entonces aquí vamos contando punto a punto, agregando la cadeneta entre medio. Esta sería la vuelta número 4 del proyecto. Y es la vuelta o ronda de la unión de estas piezas. Dejamos un espacio necesario para rellenar. En este caso, estoy rellenando con un algodón sintético. Tienes que acomodarlo con los dedos o con la ayuda de alguna tijera o crochet, pero tenemos que acomodar este relleno. No tiene que ser demasiado, porque recuerda que no es una esfera, ya es una pieza rellena, circular, pero no tiene que tomar una forma tan redonda como una esfera. Entonces terminamos ya con nuestra vuelta de unión, coincidiendo, contando, ¿cierto? Cada uno de los puntos de ambas piezas, tejiendo nuestro punto bajo, cadeneta y punto bajo hasta el final. Estoy tejiendo con este tono rosa pálido que ya es parte de los pétalos y la combinación que escogí para este proyecto. Por supuesto, tú puedes aplicar otra combinación para los pétalos o el centro de nuestra flor. Tienes que cerrar la vuelta número 4 con punto deslizado. Continúo con el mismo tono, no voy a hacer cambio.
de color. Y para la vuelta número 5 tienes que tejer una vareta, 2 cadenetas, una vareta en uno de los calados que dejamos en la base. En el siguiente calado tejemos un punto bajo. Partimos con la vuelta número 5 tejiendo el punto bajo en uno de los calados de la base, y ahora en el siguiente aplicamos la secuencia de una vareta o punto alto separado por 2 cadenetas en el aire y agregamos una vareta más en el mismo calado de la base, y esta sería la secuencia para la ronda número 5. Entonces ahora nos toca tejer un punto bajo simplemente en el caladito. Es el caladito que quedó entre medio de el punto bajo y la cadeneta de separación que trabajaste en la vuelta 4. Avanzamos al siguiente calado tejiendo una vareta, 2 cadenas y una vareta. Continúo con el mismo tono y ya comienza a tomar forma nuestro pétalo de la flor Beatriz. Esta es la vuelta número 5. Nos queda una sola vuelta para terminar el proyecto. Revisamos el avance de la vuelta número 5, repitiendo entonces la secuencia del punto bajo, luego en el siguiente la vareta, 2 cadenas y una vareta. Esta es la base que estamos tejiendo y formando para la siguiente y última vuelta de los 12 pétalos. Por lo tanto, si te fijas, se formaron unos calados un poquito más grandes, bien marcados, que corresponde a la base para cada uno de los pétalos, que son 12. Alternando siempre este punto bajo y las varetas más las cadenetas. Si te fijas, estamos o seguimos con puntos básicos del crochet, nada complicado. Hay una pequeña dificultad, pero la verdad es que tampoco es tan complicada en la última vuelta. Ya lo vamos a ver en la ronda número 6. Pero en general los puntos son muy sencillos. Y ya casi terminando esta ronda, iniciamos, recuerda, el tejido con el punto bajo. Por lo tanto, tienes que terminar con la secuencia de la vareta y las cadenetas de separación. Si todo está correcto, tiene que coincidir bien este cierre. Llegamos ya al final casi de nuestra ronda o vuelta número 6. Nos queda solamente un punto bajo y la última secuencia de las varetas. Con eso obtenemos entonces la base para los 12 pétalos. Cerramos con punto deslizado sobre el punto bajo de base. Ahora voy a hacer un cambio de color
corto ya la hebra de este tono rosa pálido y vamos a pasar a un tono un poquito más saturado para el pétalo y vuelta final. Tejemos dentro de cada uno de estos calados, que son 12, y aplicamos punto vareta, que en este caso tejemos 8 dentro del calado, 8 varetas o puntos enteros. Partimos subiendo 3 cadenetas para reemplazar la primera vareta y avanzamos con las siguientes 7 varetas. Entonces repetimos la secuencia que tienes que tejer en cada uno de estos 12 calados de base. Son 8 varetas seguidas, sin separación, no tienes que agregar ninguna cadeneta entre medio. Son 8 dentro de cada calado. Puedes ir contando. La idea es que se arme esta forma de pétalo curva. Tienes que acomodar ahí los puntitos. Y ahora en el intermedio, atención, porque vamos a aplicar un punto bajo, pero te tienes que fijar muy bien dónde vamos a tomar ese punto que va entre tejido. Entonces, esta es la forma del pétalo con las 8 varetas. Antes de pasar al siguiente calado, se teje este puntito base y fíjate dónde lo voy a tomar. Tensamos el hilo y vamos a tejer este punto bajo en la vuelta número 4, que fue la vuelta de unión. No la vuelta número 5, sino que sobre tejido tienes que tomar este punto en la vuelta número 4. Avanzas con el siguiente pétalo, con las 8 varetas, y así queda ese intermedio. Si te fijas, queda un poquito más alargado. No tienes que tejerlo tan tenso, demasiado tirante. Queda un punto más alargado. Pétalo número 2 con las 8 varetas seguidas y nuevamente tejemos el intermedio del punto bajo y fíjate bien dónde lo tomo, no en la vuelta 5, sino que en la vuelta 4. Entonces tienes que alargarlo un poco. No lo dejes demasiado tenso, sino que quede con una buena altura sobre el tejido. Y así avanzamos nuestra última vuelta, formando ya el pétalo definitivo para nuestra flor, con las 8 varetas o puntos altos por cada uno de los 12 pétalos de la flor Beatriz. Revisamos, recuerda siempre agregar este punto bajo intermedio. Revisamos cada pétalo, contamos los puntos, así se ve por el revés nuestra flor y el derecho. Seguimos con el punto bajo intermedio y pasamos nuevamente al calado para tejer un pétalo más con las 8 varetas. Y así avanzamos con la ronda número 6, que es la ronda final de nuestro proyecto. Así se ve entonces con este cambio de color también la base del pétalo y el borde distinto. Es una alternativa de color y combinación. Puedes jugar con eso, también puedes trabajar a un solo tono
o con un tono más oscuro en las primeras vueltas del pétalo y terminar con un borde un poco más claro. Avanzamos con la vuelta número 6, el cierre y dando forma a cada uno de los pétalos de nuestra flor. Siguiente pétalo. Seguimos con las 8 varetas seguidas. Última vuelta, vuelta número 6. Alternando siempre la secuencia del pétalo, 8 varetas más el intermedio, recuerda, siempre no olvidar, y esa es la forma, así se aprecia. Entonces ya tenemos la mitad de nuestra flor. Avanzamos y terminamos ya nuestra ronda y la flor, el proyecto de la flor. Partí con un pétalo, por lo tanto aquí nos toca tejer el último pétalo y el cierre de esta vuelta va a ser el punto bajo intermedio. Ese va a ser el cierre ya de nuestra vuelta número 6. Últimas varetas dentro del calado y el cierre con el punto bajo entre tejido sobre el tejido. Cerramos con boto deslizado en la tercera cadeneta inicial. Una cadena más para cortar la hebra, porque ya terminamos la primera parte de nuestro proyecto tejido. Ahora pasamos a estirar, revisar, siempre hay que acomodar los puntos, cortar las hebras, rematar cada hilo que queda en el aire. Así queda nuestra flor ya tejida, terminada. Para decorar voy a ocupar esta perlita, también puede ser una mostacilla, y la voy a colocar en el centro. Esto por supuesto que es opcional. Puedes dejarla así, con el volumen central, o decorar como te voy a explicar ahora. Antes de eso, te sugiero acomodar el relleno con el mismo crochet. Lo vas recogiendo hacia la orilla. Eso es para que el volumen no se concentre solamente en el centro. Una vez que tengamos listo el volumen central, pasamos a la decoración. Con aguja más hilo fino vamos a cruzar primero por el centro, justo en el centro del anillo mágico. Cosemos un par de puntaditas para firmar nuestro hilo por el derecho, por el revés. Cerramos con un nudo bien firme para luego cruzar nuevamente hacia la cara derecha o principal de nuestra flor, a pesar que ambas caras quedan muy parecidas. Esa es la intención de este diseño del colgante, porque si queda suspendido, por supuesto, y si lo aplicas para manillero o llavero o otro tipo de colgante, la idea es que ambas caras sean similares, sean bonitas, tenga una buena presentación. Pasé y crucé ya la perlita, en este caso por el hilo, a través del hilo, y voy a fijar ahora con un par de puntadas y costura
bien seguro. Dejé solamente por la cara principal. La perlita también puedes agregarla en la otra cara, por supuesto. Y me preocupo de que quede firme, una buena costura. El hilo es similar al tono del tejido. Terminó bien la costura y cortamos ya el hilo fino de coser, revisamos y así queda ya nuestra flor terminada. Ahora te quiero explicar cómo va tanto la decoración como la unión en caso de que tú armes un colgante, por ejemplo, para una guirnalda, un colgante vertical con flores. ¿Cómo va ese intermedio entre la unión de una flor con la otra? Utilizo un hilo verde de color musgo, en este caso para simular, ¿cierto?, un tallito o una hojita de esta flor. Entre 6 a 8 cadenetas tengo que tejer y atención, para esta pequeña hojita subí nuevamente 3 cadenetas y agrego 2 varetas y tienes que tejerla en el cuarto punto de cadeneta contando de arriba hacia abajo. Siempre en este mismo punto tienes que tejer las 2 varetas y a continuación en el mismo punto 3 varetas dobles. Esta secuencia le va a dar forma a una pequeña hojita que queda en el intermedio en el caso de que confecciones un colgante de varias flores. Terminamos esta hojita con nuevamente otro punto vareta doble que falta agregar. Y ahora, luego de completar la secuencia de la hojita, subes o tejes 6 a 8 cadenetas. Y con esta cadeneta tienes que unir con la siguiente flor, que en este caso tiene tonos lilas y violetas. Ubicamos la parte intermedia entre un pétalo y otro. Vamos a estirar un poco este punto porque lo vamos a cruzar entre medio. Tomando el punto, lo pasamos desde el lado derecho hasta el revés. Pasamos el punto y tejemos una cadeneta más porque voy a cortar la hebra y la dejo de unos 4 o 5 centímetros porque tenemos que esconderla y lo voy a hacer entre medio de la misma cadeneta en el tono verde. La puedes cruzar con una aguja si puedes o con el mismo crochet finito entre medio de la cadeneta y así realizamos la terminación o remate de la hebra que queda al inicio y al final del tejido de la cadeneta intermedia. Estas son las últimas terminaciones para la unión de las flores. Esto en el caso de que realices, por supuesto, un colgante. Tienes que esconderla bien, como en este caso, entre medio de la misma hojita que queda en el centro de la cadeneta y unión. Y así queda terminada ya nuestra flor Beatriz y te enseñé cómo unir una flor con otra para un colgante. Así llegamos al final de nuestro video tutorial de esta linda flor. Un diseño fácil y rápido y puedes jugar mucho
con los tonos y combinaciones. Si quieres endurecer la flor, te recomiendo hacerlo con una mezcla de una parte de cola fría más 2 de agua. Gracias por quedarte hasta el final.